en la provincia de Bolívar con este tema de la COVID-19. Tenemos que tratar de sobrellevar, pero al mismo tiempo exigir de que mejoren las condiciones de decisión por parte de las autoridades para que sea más llevadero, digamos, este último tramo de la pandemia y que no veamos tantos muertos, que no se vayan tantos amigos antes de tiempo. Así es, bastante complicada la situación. ¿Dónde te encuentras, Julio? ¿Estás en Echandía? En Echandía. En Echandía, bien, acá en Echandía estuvimos desde el día de hoy en la mañana, porque ayer precisamente tuvimos unas reuniones del bloque que muy gentilmente la organización FK Brunari y el Pachacuti me designó para que acompañe al asambleísta José Chimbo en este periodo de inicio de su gestión como asambleísta de la provincia de Bolívar, pero que también no puedo dejar de hacer lo que algún rato conversamos en tu medio cuando recién iniciaba la pandemia y decíamos que las actividades productivas tienen que ser las que se observen para mejorar las condiciones económicas de la gente. Entonces hubo dificultades para continuar con el proceso que yo inicié sobre el tema de alimento para ganado en el cantón de Sillanes por la caída de ceniza en el cantón y en parte también de San Miguel. Tuve que avanzar hasta Balsar, un cantón lejano de acá de la provincia, y hoy nuevamente retomando acá en la provincia para empezar a trabajar con esta actividad que me parece que en alguna medida, algún rato va a ser más masiva y que beneficiará ya no solamente a los que nos dedicamos, pocos, 3 o 4 que estamos dedicados a este tema, sino realmente a toda la provincia de Bolívar. Muy bien, Julio. Bueno, pasemos al tema político, que hay algunas preguntas que tendríamos que absorber como pueblo, como gente que no entendemos mucho de política y entender qué mismo está pasando con Pachacuti y cuáles son las coherencias que deberían manejarse en esta situación frente a lo que se vendrá luego del 15 de mayo, que ya es entrar en funciones en el caso de los 2 asambleístas de la provincia de Bolívar que están con Pachacuti. Pachacuti ha hecho público su no apoyo a ninguno de los 2 candidatos. Están promulgando o solicitando, o no sé si incidiendo en la voluntad de la población que votó por Pachacuti para que voten nulo en las próximas elecciones por el supuesto, fraude que se vio en la primera vuelta con respecto a la candidatura de Yacu Pérez y de Guillermo Lazo. A ver, ¿qué tenemos en eso, Julio, para ir desarrollando un poco, entrando en contexto sobre esta entrevista? A ver, ¿qué ocurre con la decisión del Pachacuti? El Pachacuti no tomó una decisión aislada por solamente no sentirse representado por los 2 candidatos. Aquí hay que un poco retrotraerse a la posición que tenía el movimiento Pachacuti con los pocos asambleístas que están en funciones en la actualidad. Recuerda tú que me parece que son apenas 5. Es primera vez que el movimiento llega a obtener el número tan importante de 27 asambleístas a nivel nacional y que eso le constituye en términos, si se hace una evaluación de partido individual sin alianza, sería el que más asambleístas puso, pero efectivamente, de acuerdo a los bloques que están conformados en la asamblea, el UNES llegaría a tener 50 asambleístas y sería la primera minoría dentro de la asamblea, y el Pachacuti la segunda minoría dentro de la asamblea. Capítulo aparte es lo que vaya a ocurrir después del 15 de mayo o el mismo día 14 de mayo, que sería el día de la posesión de los asambleístas, en el día en el que, además de la posesión, tienen que elegir las autoridades de la asamblea y que para eso el movimiento tendrá que hacer los acuerdos estratégicos necesarios para captar los espacios que le corresponde por ser la segunda fuerza electoral dentro del bloque Pachacuti. ¿Qué ocurre para la segunda vuelta electoral? ¿Por qué la petición a los ciudadanos de incorporarse hacia la opción del nulo? Mira tú que se ha desautorizado, ha empezado una campaña de que no, de que votar nulo es antidemocrático, de que votar nulo es de pronto irse en contra inclusive de los preceptos de lucha en favor de los derechos de la gente, de lucha por la democracia. Yo diría que hay un error conceptual ahí. El Código de la Democracia permite a los ciudadanos optar en una segunda vuelta electoral o en un balotaje, como estamos entrando en la actualidad, por 4 opciones, que es dejar en blanco su papeleta, votar por el candidato de la opción, creo, o votar por el nulo. Es un hecho democrático, te da como una de las opciones. ¿Por qué tomar la decisión de votar nulo? Desde que se inició la democracia, desde que empezamos en el año 79, si mal no recuerdo, en la primera elección, después de que se acaba la dictadura, siempre ha quedado una estela de fraude.
en todos los puestos electorales, aunque sea uno, aunque sea un candidato para concejal, un candidato ahora para juntas parroquiales, y siempre en esto de presidenciales, queda esta estela de que hubo fraude. Quisimos nosotros hacer un esfuerzo para poder demostrar de que habían algunas juntas electorales en el país, mesas específicas, en las que no coincidía la realidad. Decían ya con certidumbres de que al menos 100 mesas electorales en el país, Yacu Pérez tenía 0 votos, cosa imposible matemáticamente. Porque si estuvo en tercer puesto, al menos un ciudadano debió haberle beneficiado con su voto al candidato Yacu Pérez. Claro, porque todos son No tendencias. ocurrió en ¿no? eso. Todos son Sí, tendencias, no ocurrió y si se marca la tendencia con 10 votos, o es que son 6, o es que son 15, pero esa es la tendencia. No puede haber un 0 votos, ¿no? Eso no existe. Absoluto, eso es así de real. En todo caso, el Consejo Electoral tomó una decisión y dijo, no, de las 26,000 actas que ustedes han presentado, 20,000 corresponden a otra dignidad, no corresponden al presidente de la República, cosa que se lo ha aceptado por parte del Pachacutic, pero las 6,000 restantes sí correspondían a la opción de presidente de la República. Y decíamos, hagamos un muestreo, solamente saquemos unas 1,000 o 2,000 juntas y contemos, y veamos qué pasa realmente con ese conteo de votos. Es así que se llama a una conversación que fue pública con el señor Lasso, y Yacu Pérez le propone hacer el conteo de la ciudad de Guayaquil y del 50% de 16 provincias, cosa que acepte el candidato Lasso. Yo creo que ahí se marca la diferencia de por qué el voto nulo y por qué la agresiva campaña de que el votar nulo es antidemocrático. Se rebasa esta intención que tienen los ecuatorianos o la gente que estuvo en contra de Rafael Correa por su gestión, digamos que por su característica de comportamiento, digamos que por su forma de administrar, digamos que por sus inclinaciones hacia determinadas políticas públicas distintas a las tradicionales, generó un poco de desinterés y además digamos, no solamente una oposición política, sino un deseo de revancha en contra del señor Correa versus otro grupo de la población que en cambio es muy adepto hacia estar por la política de Rafael Correa. Y decían de que parte de la dirigencia del Pachacutic estaba en esa vereda, de que fueron vilipendiados, fueron prisionizados, fueron perseguidos por la justicia, desde el mismo candidato a la presidencia de la República, el candidato a primer asambleísta nacional, algunos candidatos asambleístas en la Amazonía, y creían que era natural que si así hubiese un fraude, ellos por esta misma consideración iban a ir hacia el lado de la oposición de este partido, en este caso identificado por el candidato Arauz, porque iba a ser natural evitar de que Correa y sus allegados lleguen a la presidencia de la República. La propuesta que hace el Pachacutic va un poquito más allá. Yo creería que primero el fenómeno de Yacu Pérez en el Ecuador, no sé si es simplemente la propuesta de Yacu Pérez o es la sintonía de la gente ya joven, de la nueva generación que ingresó a la política, que tiene otras preocupaciones de las que tenemos ya la gente como de tu edad, como de mi edad, que tenemos las preocupaciones, digamos, del carácter económico, del desarrollo, de ya un poco sustentar nuestra vejez, que ya está próxima, inclusive, digamos, la jubilación, pero que los jóvenes tienes preocupaciones como el agua, tienes preocupaciones como el medio ambiente, los derechos de los animales, la fauna urbana, y que el único candidato que propuso eso, y que históricamente el Pachacutic ha propuesto, ha sido precisamente Yacu Pérez. Entonces se encontraron esta propuesta que ya está desde hace varios años en el movimiento Pachacutic con esta emergencia del nuevo pensamiento de los ciudadanos de este segmento poblacional. Esto hace de que no se tenga que verle a la posición del movimiento Pachacutic como una posición anti o pro algún ciudadano, sino es anti el sistema como tal y pro los derechos de estos que han sido relegados o de los que están escritos en la Constitución y que los ciudadanos tenemos obligación de garantizarlo. Es por eso de que la cantidad de votación que obtiene Yacu Pérez en provincias como la nuestra termina siendo algo realmente histórico que casi fue impensable. En la provincia de Bolívar apenas hubo uno o dos episodios en toda la democracia en el que el presidente o el presidenciable arrastró también con votación. Y en eso tienen muy claro los compañeros dentro de la organización en el momento que se hace evaluaciones o conversaciones. Se sabe que hay un voto duro del movimiento Pachacutic, pero que esta vez más o menos, digamos, que el 40 o 50% es tributado por el arrastre de Yacu Pérez. Y se acompaña a esto el cambio del método de distribución de escaños y la forma de votación. La misma Porque forma, la gente tuvo miedo cuando se les decía a ellos, si usted vota por uno u otro candidato, pero en la lista pluripersonal, va a votar nulo. Entonces, ¿qué pensó la gente?
Si yo voto entonces por uno u otro en las distintas papeletas, que eso no provocaba ninguna nulidad, puedo perjudicar al candidato que yo quiero que llegue, que es Yacu Pérez. Entonces, la gente votó todo por el Pachacuti. Desde inclusive gente que ni siquiera vino a hacer campaña acá en la provincia, como el parlamentario andino, que termina sacando una votación superior al candidato de la provincia de Bolívar, que hizo campaña en el territorio, y que ya también, o sea, sacó una votación impensable, cerca de 50,000 votos. ¿Qué planteamos nosotros con respecto al voto nulo? Es una forma de decir, la democracia está mal. No podemos ir en cada proceso electoral diciendo, está bien el fraude, y cómo normalizarle el fraude. Creemos de que esta vez tiene que darse una demostración de que esto es incorrecto en las democracias, de que los consejos nacionales electorales o los ex tribunales electorales están precisamente para garantizar lo que nos han contado que es la democracia. ¿Qué te dice teóricamente que es la democracia? Que es la forma en la que el ciudadano se expresa periódicamente, además universalmente, y que tiene que ser transparente. Este tema de transparencia siempre ha estado en tela de duda. Creemos de que este 10% histórico del voto nulo en el Ecuador para candidatos nacionales, esta vez va a ser superado. Estimamos nosotros que podremos llegar hasta un 28, digamos que hasta un 30%, y que la propuesta del movimiento Pachacuti es empezar a sensibilizar para que este mensaje del 30% que lleguemos a obtener como votos nulos les diga al Estado en general, preocúpense de la transparencia, dejen que los votos que la gente pone en cada una de las urnas sean los que realmente terminen designando a las autoridades, y que no quede ojalá ni una sola estela de duda sobre los resultados finales que propone o que ya promulgue el Consejo Nacional Electoral. Ahora, Julio, una pregunta que a mí me asalta y que es una pregunta que se hace todo ciudadano con respecto a la conformación del CNE actual. Esto como es público, es notorio que aquí hubo un acuerdo en el cual también estuvo Pachacuti inmerso, estuvo Creo, estuvo la 6, bueno, y todos los partidos, exceptuando a los seguidores de Correa, y que de hecho Tamaín fue militante de Pachacuti, y que esta situación, ¿qué pasó con este asunto? Cuando ya se vieron abocados a discutir o a intentar transar frente a las dos posibilidades, Lasso y Pérez, el CNE nuevamente inclinó la balanza al otro lado. ¿Esto pasó? A ver, yo creería que sí. Yo creería que eso ocurrió y que además es evidente. Además protegieron esa decisión. Yo creo que fue una decisión que primero me parece que el candidato Lasso pecó ahí de ingenuo, a pesar de tener ya varias campañas en sus hombros. Pecó de ingenuo el rato que se acercó a conversar con el compañero Yacu Pérez y dijo sí, por el bienestar y por tratar de hacer un frente grande contra Correa. Ahí se perdió un poco de la realidad de la noción política del país. Hagamos este acuerdo para abrir y que el que gane sea el que pase realmente a la segunda vuelta. Pero cuando después ya sale de ahí, supongo que habló con sus asesores a los que le dijeron, ¿por qué? Si el Estado democrático se construye fundamentalmente del conservadurismo, o sea, de lo que está escrito en la ley. Así la ley pareciera que fuese ilegítima, no importa, hay que cumplir lo que dice la ley. Si no nos presentan un documento que sea el que impugne efectivamente los resultados, esto no hay que dejar que pase. Y eso hizo de que se pueda destruir esta suerte de acuerdo anticorreísta, que en términos personales yo creo que es lo adecuado, porque es importante que el país y todos los países en el mundo generen una tercera vía. No puedes hacer que o subirle al correísmo como una propuesta ideológica, eso no es así. El correísmo es una propuesta política coyuntural, digamos que de este ciclo político del país, pero no es una propuesta ideológica. Entonces tú tienes hasta ahora, y sigues en debate, sobre el socialismo del siglo XXI versus el conservadurismo y el neoliberalismo, y puede haber una tercera vía donde sea el comunitarismo, el trabajo colectivo, el que predomine. Pero ¿qué ocurrió con la designación de los vocales del CNE? Recuerda que cuando pasamos nosotros una consulta popular, los ecuatorianos, se elige, se da la autoridad al presidente de la República y varias otras autoridades o funciones del Estado para que se conforme un consejo de transición. Ese consejo de transición terminó con los periodos, o suprimió los periodos después de hacer evaluaciones de varias autoridades de control del Estado, dentro de eso del Consejo Nacional Electoral. Y convocó a las organizaciones sociales para que no queden a cefalía las instituciones, en este caso el CNE puntualmente, para que sean ellos y fundamentalmente los partidos políticos, porque en eso no hay que olvidarse. Yo recuerdo las palabras de Julio César Trujillo cuando decía, deben ser los partidos políticos los que tengan sus representantes y no debe ser
un concurso hacia abierto porque se puede terminar dando a una sola tendencia el poder de controlar las elecciones en el país. Eso ocurrió y hubo una disputa, no diría inconsulta, sino más bien de pugna entre la CONAIE y el Pachacuti. O propusieron dos candidatas diversas. Y eso lo reconoció el compañero presidente actual de la CONAIE, Jaime Vargas, cuando él dice, yo propuse una carpeta, que es la de la compañera Diana Tamaín, para que sea valorada y que en el concurso interno que va a ser el Consejo de Transición, para que el Consejo Nacional Electoral de Transición también ocupe un indígena, vaya la compañera Diana Tamaín. El Pachacuti propuso otro nombre, de la compañera Cecilia Velázquez. Además que ella concursó. Pero en el concurso de méritos y oposición que terminó ya con la designación definitiva del Consejo Nacional Electoral actual, fue ungida la compañera Diana Tamaín, no como una propuesta del Pachacuti. Entonces, ella en alguna medida se libera de responsabilidades cuando le exigen de que ella tendría que tomar una decisión para que beneficie a la transparencia, no al movimiento Pachacuti. Ahora, Julio, no hizo él. El tema viene por otro lado. Pachacuti no es cómplice de su propio silencio, porque todos sabemos y a todos nos consta lo que ha pasado con este tribunal electoral o Consejo Nacional Electoral, que ha hecho barbaridades. Este proceso ha sido un proceso totalmente diferente. Por ejemplo, que dijo Pachacuti cuando se medía con diferente vara, por ejemplo, Álvaro Noboa, cuando se medía con diferente vara a Lazo mismo, que tú sabes y está en la ley que no puede ser candidato a presidente alguien que tiene cuentas offshore fuera del país, y las cortapisas que se le puso al candidato del correísmo, que le anularon un partido, no le aprobaron un partido, que luego tuvo que valer. Entonces, esto ya fue a mi criterio un descaro por demás de soez de estas autoridades que medían con diferente vara, y ahí Pachacuti nunca reclamó nada, pero ya tocó que al final también nadie apuntó por apoyar a Pachacuti porque también dio con la misma vara cuando otros necesitaban. O sea, este Consejo Electoral es un consejo que no ha tratado a todos los elementos y a todos los participantes en este proceso electoral de la misma manera, y eso es evidente y es público y notorio. Así es, me parece que actuaron no sé si con conocimiento o con conciencia de las cosas o con relativa torpeza. Yo me inclinaría por esta segunda valoración, que no le pongo como un adjetivo, sino realmente como tú lo señalas, cada uno de estos episodios ha hecho que podamos generar ya una certidumbre de que les faltó conocimiento para poder administrar, les faltó además bastante independencia. O sea, el hecho de que tú tengas una inclinación o un origen político, como tiene el vocal Pita, que es propuesto por Creo, como tiene el vocal Cabrera, que es propuesto por el Partido Social Cristiano, como tiene la consejera Acero, que es propuesta por las actuales administraciones del Movimiento Alianza País, como tiene Diana Tamaín, que es propuesta por la CONAIE, y que terminó después siendo captada no sé por quién, o no sé qué esté pensando ella ahí en la administración. Entonces, es como que esta suerte de independencia, no tienes que perder el horizonte del partido el que te envía, entonces sabes hacia dónde tienes que caminar, pero lo fundamental es buscar la transparencia, y esto no ocurrió. No ocurrió desde el inicio. Mira que sí hubieron expresiones por parte de Marlon Santi cuando hicieron lo que ocurrió con Álvaro Noboa, que a mi parecer fue un despropósito del Consejo Nacional Electoral. Pero de todos modos, Julio Pachacuti ahí no dijo nada, ¿no? Ahí todos mantuvieron un silencio cómplice, y realmente la factura pues, la pasó, finalmente la tuvo que pasar Pachacuti al final. Y un tema que es importante, yo creo que también Pachacuti fue víctima de sus propios errores, porque según el análisis de varios analistas políticos, politólogos, gente con experticia en temas electorales, como por ejemplo Mauro Andino, que es experto en temas electorales, y decía que Pachacuti fue víctima de su propio desorden, de su falta de conocimiento. Tú fuiste parte de un consejo electoral, de un tribunal electoral, y sabes que tú reclamas algo con pruebas, y que las pruebas de un fraude o de un manejo espurio en las elecciones están en las actas. Y según lo han hecho público, incluso gente de Pachacuti, que sacaron actas incluso de las que estaban en el sistema, que no tenían las actas propias
para contrastar y tener la prueba, porque tú sabes, Julio, de que tú no puedes reclamar si no tienes evidencia, no tienes la prueba de que ha habido un fraude. Y eso también es una factura que la posó muy, muy clara, porque yo creo que Pachacuti, a mí entender de lo que he estado muy pendiente, quiso impresionar al país y que el ecuatoriano piense de que a Pachacuti le hicieron un fraude tremendo, que de las 40 y pico miles de actas que tiene el país, 27,000 estaban mal. Y claro, en esa rueda de prensa que fue en el arbolito, mostraron cajas y cajas, pero resulta que 20,000 de esas cajas eran de otras entidades. O sea, también hubo un intento de manipulación de Pachacuti, porque obviamente tampoco hicieron un control electoral adecuado para poder tener las pruebas que se necesitan para en ley, de acuerdo a las leyes electorales, lograr que se abra urnas, por ejemplo, Julio. Así es, no, mira, ningún partido político en el país, porque además no se han estructurado partidos políticos en el país, tiene la capacidad de hacer un control electoral de todas las juntas receptoras del voto del Ecuador. Eso es efectivo. Es por eso que cuando nosotros, al menos yo estuve en el Tribunal Electoral, en ese entonces el Tribunal Electoral, lo que se facilitaba es escanear las actas para que el sujeto político o los partidos políticos puedan acceder a esas actas y esa sirva como contraste para lo que se está realmente ingresando en el sistema. Porque recuerda tú que antes distintos a la sede principal del Consejo Electoral, y ahí se daba la información a los partidos políticos, a los sujetos políticos, como llama ahora el Código de la Democracia. Y es por eso que se echó mano de esto. Mira, yo no creo que sea un fraude monumental, ¿no? Me parece que no es así tan grande, pero sí se ha normalizado de que tú 50,000 votos puedas moverlo, puedas sacar de un candidato y puedas ponerlo en otro. A nivel nacional, 50,000 votos no representan mayor cosa. O sea, ante electores que tomaron decisión para dar 3 millones de votos al señor Arauz, 2 millones de votos al señor Lazo y 2 millones de votos a Yacu Pérez. 50,000 parecieran imperceptibles. O sea, estos 50,000 votos tú tienes en un promedio de unas 150 juntas receptoras del voto, más o menos, ¿no? Unas 200. Por eso decíamos nosotros, solamente 1,000. De las 7,000 que dicen que sí son de dignidad presidencial, solamente 1,000 revisemos. Pero no ocurrió. Mira, pero la propuesta de Pachacuti también, Julio, estaba fuera de onda. Yo creo que, a ver, primero una cosa que a mí me admiraba, que se vayan los candidatos, que primero no estaba el virtual ganador de la primera vuelta, estaban Lazo y Yacu frente a los jueces, digamos, del Consejo Electoral, intentando llegar a un acuerdo si es que habrían o no habrían, si hacían, que eso no tiene nada que ver. O sea, eso tiene que decidirlo mediante pruebas del Consejo Electoral, y el Consejo Electoral le dio esa pauta pensando que iba a resultar algo que obviamente Lazo estaba seguro de que ya, digamos, con esa votación que iba aumentando, iba a ser el que estaba en la segunda vuelta. Entonces, bastante complicado el asunto, Julio, y que... Sí. Mira tú que es tan extraño que en la provincia del Guayas tú tienes más o menos el 20% de actas rezagadas. Y en la ciudad de Quito, 8, así, puntualmente, 8 mesas rezagadas. O sea, en Quito fue prácticamente una suerte de proceso electoral perfecto, porque casi tienes la misma cantidad de juntas receptoras que tiene Quito que Guayaquil, inclusive Quito me parece que tiene un poco más. Entonces, no es que pues así como la media esta que hablábamos al inicio, de que si hay una constante en el país, que estás hablando de que más o menos el 3% de las juntas receptoras del voto siempre tienen inconsistencia, por cualquier circunstancia, por falta de firmas, por falta de haber hecho bien el cálculo. Ese 3% es un tema permanente en todo el país. Solo Quito no ocurrió esto. Y en Quito precisamente gana el candidato Lazo. Entonces, sí te queda pues esta duda. Sí, que no tuvimos la capacidad de tener las pruebas así físicas y decirles, aquí están las que están en cada mesa. Es efectivo. No podríamos tener de todo el país. Pero decíamos, a ver, de estas 6,000 que son de la Presidencia de la República, quiten el 60% y déjennos el 40% a contar. Pero ni siquiera eso. Pero sin pruebas, Julio, ¿cómo lo hacen? Tú fuiste autoridad electoral. Yo recuerdo un tema mío personal, cuando yo estuve de candidato,
que un cierto candidato quería bajarme, entonces yo lo que hice es recorrer el cantón, claro que San Miguel es un cantón pequeño, y cogí todas las actas. Cuando me llamaron, vea, Germán, el tema suyo es que posiblemente la candidata de la lista tal va a ir, usted se queda. Digo, no sé, ustedes hagan lo que les dé la gana, pero yo tengo las pruebas de que yo entro. Y definitivamente cuando yo les indiqué que tenía mis actas, porque la que quedaba en los recintos electorales fue la que yo sustraje casi el 92%, y ahí estaban las pruebas. Y cuando quisieron hacer un fraude, que de hecho lo quisieron hacer, cuando un mutuo amigo que decía, mi hermano, te van a bajar, cuidado. Entonces, hagan lo que les dé la gana, yo tengo aquí las pruebas. Que eso es lo que se debía hacer, pues, ¿no? Entonces, sin pruebas, yo creo que ninguna autoridad va a decir, bueno, es que como somos bonitos y por aras de la transparencia, vaya nomás. Eso no puede pasar, pues, para eso hay ley, para eso hay un marco No, jurídico, Julio. así no, por supuesto. Y en ese marco jurídico, ya te digo que las 6.000 actas sí fueron presentadas a las físicas. No fueron impresas de las que se descargaban. Hubo gente que se acercaba y decía, yo retiré esta acta de tal junta y miren, aquí al compañero Yacu le pasó esto, aquí está mal sumado, incorporen como prueba. Y son apenas 6.000, son apenas 6.000. Por eso decía con insistencia ya, por lo menos una proporción pequeña de eso, veámoslo, abramos. Mira, en el antecedente mío de haber pasado por el Tribunal Electoral, yo recuerdo que hubo el mismo problema. Ahí fue que ingresaron 2 asambleístas por la provincia de Bolívar. Recuerdo el señor Luis Tapia y el economista Luis Pachala. Y también ingresó el señor Rancés Torres. Y estaba un candidato por ahí que siempre tenía incidencia en los consejos electorales, y él pedía de que se deje ingresar a un señor que venía de Quito al lugar donde teníamos las computadoras, y negamos. Pero la gente estaba enardecida y quería aparentemente de que se aclaren las cosas de qué pasó en las juntas receptoras del voto. Y a pesar de que no había ley, decidimos aperturar las urnas de toda la provincia. Y cuando hicimos esa apertura de urnas de toda la provincia, se ratificó todavía con más diferencia la votación en favor de Sociedad Patriótica en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que si es que uno quiere apegarse a la legitimidad, o sea, buscando la transparencia, porque la ley se quedó vaga, la ley se quedó inútil, la ley, digamos que está todavía fuera del tiempo de la coyuntura actual, yo he de tratar como administrador de ajustarme a lo que demanda la sociedad, o aunque sea la proporción pequeña. Mira, yo estoy seguro que toda la población en el país tiene una hipótesis que de pronto podría ser que sea una locura, pero que toda la gente conversa. Cuando recién pasabas los datos después de los resultados del conteo rápido que presentó el Consejo General Electoral, y que la segunda vuelta era entre Arauz y Yacu Pérez, estoy seguro que casi el 50% de la votación del país iba a ir hacia Yacu Pérez. O sea, era más complicada la elección en la segunda vuelta. Ahora tú tienes prácticamente una decisión ya, digamos, que está tomada, y hay varias encuestas que te dicen que las diferencias son muy amplias, que dificultarían el posible triunfo de esta cosa que llaman que es anti o pro. Entonces, por ahí va el tema. O sea, yo creo que sí, hay una deficiencia. Se ha reconocido antier, tuvimos, como te digo, antier y ayer en esta reunión en el bloque, y se dijo, hay que trabajar para que en las próximas elecciones tengamos efectivamente un control electoral mucho más grande. Y fundamentalmente en la costa, en todas las provincias de la costa del país, porque es donde está más deficiente, digamos, la presencia del movimiento Pachacuti. Y se va a hacer un esfuerzo para trabajar en estos sectores. Acá se ha avanzado mucho en la provincia de Bolívar, donde tienes el subtrópico, y digamos de que por ahí podría ser una de las estrategias, ¿no? Que claro, se acerca a la población con un discurso más adecuado para la población también del subtrópico, que podría avanzar hacia la costa del país. Bueno, y de paso, bueno, ya pasando del tema, que en definitiva Pachacuti también tuvo parte de la culpa de no presentar las pruebas a tiempo, porque también podía haber sido que ya cuando la instancia que se apelaba ante el Consejo Electoral pasó, comenzaron a llegar ya cuando iban al contencioso electoral, que ya era otra instancia. No es posible, no les juraron las... Bueno, pero ya eso ha pasado. Tenemos 2 finalistas, es Andrés Arauz, es Lazo, y definitivamente el tema ya tiene que ver mucho con lo que pasó en la primera vuelta, con las cosas que se dijeron, que por ejemplo a Pachacuti le jugaron las circunstancias muy buenas, ¿no? De paso, primero, en el caso de la provincia de Bolívar y de muchas provincias de la Sierra, el método le ayudaba mucho a Pachacuti, porque, como tú sabes, antes tú, como bolivarense, en el caso de la provincia de Bolívar, podías votar
digamos, por el Pachacutic, por el de Suma, por el de, qué sé yo, lista 6 o 5. Entonces, pero ya cuando el sector indígena, que tiene una base bastante fuerte, no podía dividir su voto y tenía que votar, obviamente no iba a votar por otra lista que no sea la de Pachacutic, que esa fue una circunstancia que le ayudó mucho a Pachacutic en la sierra. Otra, el protagonismo de la protesta de octubre fue un tema para mí trascendental en Pachacutic. Yo creo que a eso se debe esta explosión de votos a favor de Pachacutic, porque la gente se identificó con este grupo político y social, que es una mixtura de estos dos tipos de organizaciones, que estuvieron defendiendo al país. Entonces capitalizó un gran electorado con estas dos circunstancias que fueron muy buenas, ¿no? Y también lo que tú decías, que yo creo que por ahí también va este resultado magnífico que tuvo Pachacuti, que sintonizó otros temas que ya no son los de siempre, que no son educación, economía, dolarización, que ya van por otros temas que son transversales, como la naturaleza, el cuidado dígase, el respeto a los animales, el tema del apoyo a las mujeres, bueno, todos estos temas que son muy importantes y que muchos candidatos no han tomado en cuenta así. Para concretar en la pregunta, Julio, esta decisión de Pachacuti de no inclinarse frontalmente o decirlo y más bien irse por una rebeldía de votación, digamos, no, más bien es una estrategia política para lograr no perder esta gran votación que definitivamente tuvo Pachacuti para las próximas elecciones, porque yo creo que es importante, porque de lado a lado, vaya por donde vaya, si Pachacutic se inclinaba a la derecha, que no es su aliado natural, pero los líderes de Pachacutic estaban con Lazo, eso era evidente, y se iban por Arauz, la misma situación. No es la real intención de Pachacutic de mantener y tratar de no perder eso que capitalizó y que realmente para mí es una de las votaciones más históricas que ha tenido Pachacutic en la historia de la organización y del país. Mira, cuando hacíamos un análisis histórico de lo que pasó con el movimiento Pachacuti, hacíamos precisamente aclaración en base a lo que tú traes a colación. La primera presencia del Pachacuti en la democracia en el país lo hace con el candidato Freddy Ehlers en una alianza Pachacuti Nuevo País, y casi tiene una votación parecida a la actual. Recuerda tú que casi Freddy Ehlers llega a la segunda vuelta electoral y tiene el Pachacuti una cantidad aproximada de 13 asambleístas, en ese entonces diputados. El otro episodio de fuerza del movimiento Pachacuti, y claro, ahí en la época de Freddy Ehlers, se me olvida decir, vino precisamente la movilización de los 500 años de resistencia y todo este tema que consolidó al movimiento. Después, otro episodio muy fuerte es la caída de Maguad, después de la dolarización. Y hay un acuerdo político con Lucio Gutiérrez, se hace una alianza y terminan poniéndole en alianza a la presidenta de la República, de una persona desconocida para los ecuatorianos, que se hace conocer en base a una movilización del movimiento. Y en esta ocasión hace una movilización fuerte y también sale un candidato, pero ya no de fuera de sus filas, sino un candidato de sus filas y que obtiene esta votación. Entonces esto ha ido en crecimiento y claro que es una estrategia también sostener esta votación, porque vemos de que la propuesta que se hace desde la organización ya está siendo aceptada por la población no indígena. Eso es importante también analizar. Ya el Pachacuti es aceptado como un movimiento popular, ya no solamente como un movimiento indígena que hace un poco de reclamos para ese segmento de la población, sino que tiene una propuesta política para toda la población en general y que podría hacer de que el gobierno en esas circunstancias sea mejor para toda la población. No solamente es visibilizarse así, sino que además se hace un análisis muy fuerte sobre qué ocurrió con estos dos partidos que están sentados en la segunda vuelta electoral. Hace 4 años atrás quedó Movimiento País, la Alianza País, con el candidato Lenín Moreno, ante los ojos o con la estela de los candidatos, del candidato contrario, que en ese momento también era el señor Lazo, con una estela de duda sobre los resultados electorales. Se habló de un fraude. En la actual circunstancia, en este proceso electoral, ahora es el candidato Lazo al que se le echa la culpa sobre el fraude y sobre el perjuicio posible al movimiento Pachacuti. Entonces decían, son hermanos siameses sobre el tema de cómo hacer de que los resultados electorales se modifiquen y sean para beneficio de los partidos. Entonces decían, con esos hermanos siameses no podemos estar. Hay que separarse por la transparencia.
Si es que esto tiene como efecto, Germán, aumentar o visibilizarse como un voto duro del movimiento Pachacuti, pues así será, que la sociedad lo determine. Tú tienes un histórico de más o menos del 9 al 11% de votos nulos en el Ecuador, o sea, más o menos 1 millón de votos, que así nadie haga campaña a la gente anarquista o a la que está cansada de la democracia o a la que no le gustan los candidatos, termina siendo 1 millón de electores que votan nulo. Nosotros creemos que esta vez podemos llegar a los 3 millones de votos nulos en el Ecuador y que eso es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje fuerte que te va a dar primero una autoridad para decir lo primero que tiene que hacer la próxima Asamblea Nacional es sentado el 14 de mayo, luego de la selección de autoridades de la Asamblea, llamen a juicio político, por favor, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Y además generen un informe, que me parece que eso sí es básico, y es algo que también se está peleando con las denuncias presentadas en la Fiscalía, que no se destruyan todavía las papeletas de la primera vuelta electoral, para que ojalá se conforme una comisión especializada, ya no para que vaya a modificar los resultados electorales, sino solamente para que haga estas 1000 que decíamos, por favor, por Dios, abran para contar, que cuenten ahora los nuevos asambleístas y vean de que si hubo un fraude, haya que pasar un informe a la Fiscalía y que ya no se quede solamente ante un juicio político la sanción a los vocales del CNE, sino que también pase al delito común, al fraude, que es ir en contra de la fe pública. Eso es lo más importante y hay que cuidar. Definitivamente, ¿no? Y además la diferencia permite tener este sentimiento, que no es lo mismo tratar de hacer perder o mover 500,000 de votos que la poca cantidad que hoy hay. Y eso tienen toda la razón. El tema de Pachacuti yo creo que es un tema, para mí, los otros ejemplos que tú has puesto, para mí esos no tienen como un componente cierto o un componente de autenticidad de los votos, porque obviamente con él era un bonachón, un hombre público de mucha trascendencia, dirigía un programa que le gustaba mucho a la gente, en el caso de Lucio Gutiérrez, de hecho, y además mestizo, el hecho de Lucio Gutiérrez, que claro, fue el que encabezó el derrocamiento, que estuvo al frente, que tomó popularidad, pero para mí los resultados que hoy Pachacuti tiene son históricos, porque primero es un hombre de las filas de Pachacuti, no es un mestizo, es un indígena, y que eso también en nuestro país ha sido un karma para el sector indígena, que el indio vota por el indio y el mestizo vota por el mestizo, o el indígena vota por el indígena y el mestizo por el mestizo, pero ahora no, ahora se ve a claras luces de que Pachacuti ha concitado esta representación ante los derechos de la población ecuatoriana. Pero esto se ha contemplado en las reuniones que ustedes tienen, esta alternativa que yo he visto, o no tiene nada que ver, porque aquí hay un tema bastante claro, que las intenciones de cómo gobernar, bueno, dependerá de quién gane las elecciones, pero de cómo se alinee Pachacuti frente a estas minorías, que una sin otra no funciona, o sea, no hay forma de que Pachacuti no pueda virar la balanza a cualquiera de los dos lados, a la oposición o al oficialismo, ¿no? Bueno, yo no sé si sea así, Germán. Mira que el método de distribución de escaños obligó a que existan bloques fuertes en la asamblea. Ahora yo veo muy difícil de que exista la posibilidad de que hayan asambleístas golondrinas que vayan a ser mayoría por un lado u otro. Van a tener que conversar los bloques legislativos y en esas aras van a llegar a acuerdos para temas de reformas legales algunos y de reformas constitucionales otros. Ahora, el movimiento lo que sí plantea es que hagamos un esfuerzo para captar mayor adhesión por el tema del voto nulo. Que sea inclusive superior, ojalá, a las votaciones que obtuvimos en el proceso de la primera vuelta. Por ejemplo, mi aspiración es empezar a salir a hacer campaña ya con esta decisión formal, digámoslo, a nivel nacional, que ya se tomó hace 2 semanas atrás acá en la provincia, es tratar de que en la provincia de Bolívar gane el nulo para esta elección en la segunda vuelta. Das un mensaje realmente de que buscamos transparencia, de que la votación que obtuvo Yacu Pérez con los 50,000 votos en la primera vuelta, y yo sé que no se van a traducir los 50,000, todos esos en la segunda vuelta, no, eso también sería impensable, que sería lo exitoso, digamos, de una campaña, pero sé que no vamos a llegar a ese nivel. En todo caso, si llegaríamos a tener al menos unos 35, unos 40,000 votos por el voto nulo, se está dando un mensaje, oigan, busquen la transparencia, no queremos nada más los ciudadanos. O sea, que gane el que realmente la gente va y le dé el voto.
Eso es un mensaje potente y creo yo que eso va a obligar primero ¿Crees a tú, Julio, redireccionar. que ocurrirá? ¿Crees que Bolívar y la sierra especialmente, donde hay la Y en mayor... la, ¿Va a suceder? ¿Qué dices tú? yo creo que si va a suceder en la Amazonía, vas a tener solamente provincias como las de Tungurahua, Pichincha, me parece, y algo Imbabura, pero en el resto del país va a tener una cantidad de votos nulos realmente importante, realmente importante. Bueno, así, y bueno, esto ya es el rayar de la cancha de lo que será próximamente ya las seccionales. Julio, ¿con qué expectativas mira Pachacuti en la provincia con este triunfo arrasador que tuvo en la provincia de Bolívar? ¿Qué han pensado la gente de Pachacuti? Ya están analizando el tema, van a esperar que primero pase la segunda vuelta, el balotaje y de nuevo comenzar a analizar ya lo que serán las candidaturas seccionales. Sí, hay cuadros que estuvieron cerca de la campaña en la primera vuelta y que seguro van a estar en el apoyo o en el impulso por el voto nulo en la segunda vuelta. Hay una suerte de militantes que tienen ya un trabajo hecho y que estoy seguro van a ser los que vayan a visibilizarse para que en el futuro, que seré después de un año, después de un año y medio, puedan en las asambleas en cada uno de los cantones determinar quiénes serán los candidatos para que puedan optar esas dignidades seccionales. Creo que con grandes opciones ahora no se hace tampoco una posición de triunfalismo. Creo que hay que trabajar. Me parece que son distintas las elecciones nacionales por el arrastre presidencial a las elecciones que son seccionales, en las que priman fundamentalmente la relación con la sociedad. Digamos que Guaranda tendría la particularidad por el sistema organizativo que hay en el sector indígena o en el norte del cantón, pero que creemos de que esa forma de organización también vaya contaminando al resto de cantones. Mira, hay votos históricos en este proceso electoral que, claro, político de acuerdo a su inclinación. Yo hacía una lectura de lo que pasó en Huánuco. Huánuco tributa con 8,000 votos solo la parroquia de Huánuco hacia los candidatos asambleístas de la provincia. Solo una parroquia. Si le sumas a la y eso representó más o menos el 52% de la votación. O sea, más de la mitad de los electores votaron por el Pachacuti. Y eso también te da una lectura de que no todo el movimiento indígena vota por el movimiento indígena. Hay gente indígena que también se da por otros andariveles y que históricamente ha sido así, sino que bastaba con la gente que vota por el Pachacuti para triunfar en los temas seccionales y ahora se incorporar otra cantidad de gente adicional. Ahora, Julio, si tú sumas a los casi sí, bueno, 4,000 votos sigue nomás, sí. Que Simiatu tributa con 4,000 votos, que representa el 60% de la votación total de Simiatu. Entre Huánuco y Simiatu dieron 12,000 votos. O sea, prácticamente estaba ahí uno de los asambleístas. Pero decíamos, esto no es solamente el sistema organizativo, no es solamente el Pachacutic, no es la presencia de Pepe Chimbo, de Mireya Pazmiño, ni de Rodrigo Velasco. También es el arrastre de Yacu Pérez que permitió nuevamente reincorporar a algunos militantes que en alguna medida estuvieron pasivos fuera del Pachacutic o estuvieron activando en otros partidos políticos que ahora se reincorporaron, y creemos de que ese es un buen mensaje para la organización. Y además lo que tenemos en los cantones, que me parece que es algo que se tiene que empezar a trabajar, lo que es reconocer los liderazgos que existen, hacer acuerdos con alguna gente en los cantones que creemos que se pueden adherir a esto y pensar de que lo local tiene ya que vérsele desde otra forma, desde otra concepción, tiene que vérsele al ser humano. Ya no es la obra pública lo esencial. Creo yo que la pandemia nos va a hacer que revisemos todos los planes de trabajo que se han presentado anteriormente y que se debe buscar el mecanismo de mejorar las condiciones económicas de la sociedad. Y en eso vamos a estar inscritos para trabajar, ojalá un plan de trabajo o un plan de gobierno, un plan de desarrollo, un plan de vida de la provincia de Bolívar. Julio, finalmente una consulta que ya es a la vena. Vamos con la consulta a la vena, Julio. Nosotros hemos estado estos días y que siempre estamos pendientes del tema político, y con este triunfo arrasador de Pachacuti, muchos hablan de la posible candidatura de Julio Ballesteros a la prefectura de Bolívar. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se está tratando, se lo está conversando? ¿Hay otros personajes que podrían acceder? ¿Julio va, no va? ¿Cómo está la situación? Hay muchos compañeros que podrían acceder. Mira, yo estoy siendo siempre honesto en estos temas de conversaciones políticas, y me parece que esto de la búsqueda de transparencia tiene que ser también un activo que se lo practique. Yo a los compañeros he planteado en algunas de las reuniones o conversaciones, más que reuniones formales, de que sí tengo interés de participar para la prefectura.
Es que además este paso al costado en estos procesos electorales y el apoyo directo a amigos entrañables como José Chimbo, como Medardo Chimbolema en la elección anterior, es precisamente mi intención de preparar, digamos que las condiciones políticas para participar a la prefectura. Si es que la organización considera así de que yo puedo ser el candidato y el representante de ellos para participar en el proceso electoral, ten la seguridad de que haremos una campaña con altura. Que hay cuadros internos tan importantes y Parece se nos cayó la comunicación, Julio. A ver si repetimos. Ahí dijiste que hay representantes importantes, hasta ahí te quedaste. hay importantes, líderes importantes dentro de la organización. Mira, el compañero Esteban Chacha, que es el que hizo el trabajo en el sector de Guanujo, que te comento que existieron 8,000 votos, me parece que hay que observarle al compañero, que puede ser un candidato potencial, que no es muy conocido para el mundo hispano, para el mundo mestizo, pero en el sector rural es muy fuerte. Tienes al compañero Medardo Chimbolema, que con todas las dificultades que tú quieras en la administración de todos los poderes locales, no solamente de Guaranda, por las limitaciones económicas, por la reducción de presupuestos, está haciendo una gestión de transparencia y que me parece que es importante. Tienes al compañero Gilberto Talagua, que hace una gestión en la FECAP Brunari sin recursos y que en la organización ha levantado esta suerte de organizaciones sociales en los cantones y en algunas parroquias donde no teníamos presencia, que también redundan y tributan para el resultado exitoso del movimiento Pachacuti. Tienes compañeras como Mariana Yumbay, que también han hecho presencia política en la provincia y que seguramente van a participar para el próximo proceso electoral. Yo estaré ahí como un militante más y estoy trabajando con la organización campesina de la provincia. Estoy ahora invitado a varios lugares donde tengo recelo por el tema de la epidemia, evitar de que la gente se contagie, de que yo mismo me contagie, pero con todos los mecanismos posibles de bioseguridad, estoy llegando a las organizaciones para comentarles cuál sería mi aspiración y que ojalá las propuestas que yo tengo redactadas puedan ser asumidas por el Movimiento Pachacuti como una propuesta de la organización y que eso me permita participar en el proceso de selección interno para yo ser el candidato a la prefectura de la provincia de Bolívar. Así es, Julio. Me placería mucho, y algún rato tendríamos que, si tú me permites y la población de la provincia de Bolívar me permite, me gustaría hacerlo como una primicia en tu radio, contarles en términos gruesos qué es lo que más o menos estamos pensando sobre el desarrollo de la provincia de Bolívar y qué es lo que se debería empezar a trabajar. Así es que sí vas a tener como precandidato buscando la candidatura en el Pachacuti para la prefectura de la provincia de Bolívar. Claro y preciso, Julio, como siempre, felicitaciones. En todo caso, aquí la gente lo que quiere es una persona que continúe ciertos trabajos que la prefectura actual lo ha hecho y ha estado bien, pero también que nos vayamos por otros temas que son igual de importantes o mucho más importantes, que es la producción, ¿no? Sacar a la gente de la pobreza, que es lo que nos está matando, ¿no? Tenemos buenas vías, ya podemos conducirnos por varios lugares de la provincia, no era como antes, eso hay que reconocerlo, pero faltan otras cosas que la administración de Benicio Coloma realmente se han quedado mucho, ¿no? O sea, se ha concentrado mucho en vías, en estos temas y ha dejado de lado otros temas que son importantes y yo creo que esta transición coherente, una transición, digamos, amistosa o de buena voluntad, hará que las cosas que se han hecho bien se sigan haciendo, pero también se tomen otros rumbos que sí son necesarios en la provincia y que hay que tomarlos de forma urgente y que esta pandemia, Julio, ha desnudado todas esas necesidades que siempre estaban camufladas. Te dejo, estimado amigo, en tus palabras finales. No sé si es que me permites, Germán, ahí importante hacer una reflexión cuando te decía un plan de vida de la provincia de Bolívar, es precisamente cambiar la forma de ver el gasto de los gobiernos autónomos centralizados. No creo que solamente sea la prefectura, sino toda la estructura misma en la que se nos dijo de que el Estado tiene que hacer obra pública fundamentalmente y que los gobiernos seccionales tienen que hacer lo que se vea o lo que sirva para la sociedad como obra pública. Ahora tenemos que hacer una inversión totalmente distinta. Es cómo hacer que el presupuesto de los gobiernos seccionales o el push que tiene la prefectura, las alcaldías, los grupos parroquiales, vaya directo al bolsillo de la gente. Eso me parece que es el fundamento real de la administración nueva para poder mejorar las condiciones y que luego de 2 o 3 años que nos coja nuevamente ya la bonanza económica luego de haber pasado la pandemia, a los ecuatorianos y fundamentalmente a los bolivarenses nos permitan competir con el resto de la población del Ecuador y ojalá del mundo entero. Muchas gracias, Julio. Estaremos conversando, claro, es importante que ya vayamos abordando estos temas que son interesantes, que son importantes. Muchas gracias a Julio Ballesteros, el abogado Julio Ballesteros, ha dialogado con nosotros este tema que es muy importante de actualidad
política, la coyuntura política, y obviamente de último de la entrevista sacamos una información que yo creo que hay que irla pensando, hay que irla canalizando, porque es muy importante. Julio Ballesteros manifiesta hoy aquí en este noticiero su decisión de participar primero, obviamente como Pachacuti, en los procesos internos del movimiento y su aspiración de candidatizarse a prefecto de la provincia de Bolívar. Estimados amigos, les queremos agradecer por su amable sintonía. A nombre de quienes hacemos este noticiero, Marco Sanabria, Giovanni Verde Soto, Vinicio Peñafiel, también Mariana Melena y quien les habla, Germán Jarrín. Les agradecemos por su sintonía. A todos que tengan una feliz noche.